Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Amiga, buenas noches. Muy buenas noches. Señorita, ¿qué le pasó a usted con el hombre del sombrero negro? La escuchamos. Llamo de la ciudad de Pereira. Para yo cruzar de un barrio al otro me tocaba pasar por un puente muy angostico. Era de cemento, pero muy angostico y lo tapaba un guadal. Y eso que yo iba caminando con una amiga. Entonces mi amiga cruzó con el bebé en el coche. Y uno va caminando y mira hacia el suelo, ¿no? Pues, ¿a dónde va a pisar? Cuando miro así, cuando alcanzo a pasar y veo un señor por ahí de 2 metros de alto, un sombrero inmenso, negro, y un gabán negro. Y lo miro yo así porque yo soy muy pequeña, y lo miro y tenía los ojos redondos como esas bolas que son grandes, rojos, en fuego, y negro del color de un carbón. Era terrible, que no quisiera me da escalofrío contarlo. ¿Solo lo vio en esa oportunidad o más veces lo ha visto? No lo he vuelto a ver. De Dos Quebradas hablo yo. ¿Y para usted qué fue? No. ¿Y para usted quién es ese hombre del sombrero negro? Ay, no, yo no sé, ni quiero saber. A ver, por acá, que ya van bastantes, ya está bueno. Dice, Jodavi, sí, hasta mi hijo también lo vio. Cierto día mi hijo me comentó que había visto una persona de negro en una esquina del cuarto donde dormía. Yo le creí. Después de un tiempo estaba durmiendo porque tenía turno de noche y me desperté como a las 10 de la mañana y volteé a ver la puerta y estaba detrás de la puerta. Volteé a ver a otro lado y regresé la mirada a donde la había visto, pero ya no estaba. Ya después no lo volvimos a ver con mi hijo, ya que nos habíamos ido de esa casa. Hola Dani, buenas noches, nos dice Maricel 5339, saludos desde Jamundí. Desde la edad de 13 años hasta hace poco lo vi, no solo yo lo veía, mis hijos también. Caminaba por la casa en horas de la noche. Un abrazo. Carito 228, ese espíritu se me manifestó. Un amigo lo tenía pegado, es decir, lo veía en las noches en su casa y al pie de la cama. Cuando un día en la noche me contó la situación y lo que veía, entonces me dio la mano y yo le dije, yo quiero ver, y el espíritu que él tiene lo quiero ver. Resulta que esa noche estaba durmiendo y entre sueño y sueño, medio dormida, lo vi parado al pie de mi cama. Me dijo que me alejara de mi amigo. Lo sentí como una amenaza. Él quería que yo me alejara de mi amigo porque sabe que yo lo podía ayudar. Al verlo, sentí mucho temor, pero en realidad oré y le dije que se fuera. Cuando cerré y abrí los ojos, ya no estaba. Henry 89. Le conté a mis padres y no me creyeron hasta que una semana después se le apareció a mi papá en el portón de su habitación. Vio salir al señor del sombrero cuando mi padre
pudo reaccionar, se levantó a seguirlo y ya no estaba ahí. Nos tocó irnos de esa casa. Iván Darío Pico. Hacia el año 98 me sucedió en Moniquirá, Boyacá. Mi abuelo decía que uno cuando iba hacia la vereda no debería mirar el camino. Hacia atrás del pueblo a la casa eran 15 minutos y me tocaba hacer mandados y como hacia las 6 pasó cerca de mí. Miré hacia atrás, no lo vi y volvió a pasar cerca de mí vestido de paño y su sombrero negro. Cuando llegué a casa le contesté a mi abuela y ella me dijo que era el diablo. Dani, mi historia comienza a la edad de los 14 años en una vereda de los Alpes Meta, por cerca de Villavicencio. Ok. Dani, lo que pasa es que uno cuando niño, y más que todo en los lugares rurales, que hay fincas, que hay ríos, ¿qué pasa? Yo no iba a estudiar nunca, o sea, yo me iba con mis compañeros, 5 o 4 amiguitos por ahí para los ríos a coger mandarinas, a coger naranjas, bueno, todo el día me la pasaba en la calle. Yo vivía con unos familiares cercanos, no vivía con mis padres ni nada, vivía con unos familiares cercanos, ellos eran cristianos. Ya estaban cansados de que yo era muy rebelde, no les hacía caso, entonces ellos me dijeron una vez que si yo seguía así, que a mí el diablo se me iba a aparecer y me iba a asustar, y bueno, uno de muchacho, uno no le presta atención a nada, de nada, yo seguí como de nada, yendo a la calle. Una vez llegué del río, cansado, me bañé, listo, me acosté, no me dijeron nada, me encerré en mi pieza, ellos se encerraron. Como tipo 11 de la noche, yo duermo de lado, Dani. Yo no duermo ni boca abajo, ni yo duermo de lado. Yo estaba así de lado en mi habitación cuando yo sentí como una presencia atrás mío, pero al sentir la presencia no me daba como para querer voltear a mirar ni nada, Dani. Quedé como paralizado. Ok. Y en el momento de la paralización yo no sabía qué hacer y se me dio como si hubo un momento que me dio como para voltear a mirar a ver qué era. Cuando en el momento que yo me volteé la cabeza para mirar atrás de la espalda mía qué era lo que estaba ahí, veo la sombra que están diciendo, pero yo veo la sombra, lo mismo, una persona alta, con un sombrero muy grande, Dani, un sombrero re grande. Y le veo como en las partes de las manos, porque no se le veían manos, se le veían era como unas garras, como unas uñas larguísimas. Sí. Así parado, así, como mirándome así hacia abajo. Yo quedé neutro, yo quedé totalmente paralizado ahí cuando yo vi eso. Y ahogado, y yo intentara pedir ayuda a mis tíos, ¿sí? A los que estaban ahí al lado de la otra pieza. No podía, Dani, no podía. Hasta en un momento como que me soltó. Y ahí tuve fuerzas como para pegar un grito, y dentro mi tío y dentro mi tía ahí me preguntaron que qué había pasado, que qué pasó. Yo llorando ahí en la cama, asustado. Yo les conté, les dije, no, es que estaba durmiendo, sentí esto y vi tal y tal ente. Entonces me dijeron, ¿sí ve? Nosotros le dijimos que a usted le iba a aparecer el diablo por estar brincando por allá en los ríos y todo eso, y usted nunca nos hizo caso. Dani, desde ahí yo quedé curadito para irme por a caminar y todo eso, mejor dicho, cogí el juicio de mi vida. Ahí sí iba a estudiar, ahí sí lo que me dijeran, yo sí señor, no señor. Pero desde ahí, Dani, no volví a tener contacto con eso, ni a soñarme, ni nada. Solo fue la única vez que lo vi, fue esa vez.
Muy y lo vi diferente a todos, El gabán de él no es un gabán así normal, es el gabán como el que trae la muerte. ¿Se ha visto el de la muerte que trae la parca así, sí, con sí, la sí. hoz? Así, el mismo gabán así como en telas así rotas, así era el gabán de él. Y se le dio unas uñas así larguísimas y así altísimo mirándome hacia abajo, pero nunca le vi, solo lo único que vi fue un sombrero muy gigante, una silueta muy gigante mirándome hacia abajo. Pues Steven, qué fuerte su historia, le agradezco por compartirla y bueno, él lo vio con esas garras, ¿no? Usted que está oyendo el cartel paranormal a esta hora, que va en su carro, está haciendo trabajos, está listándolo de mañana, ¿qué le pasa por la mente? Usted dirá, no, eso es cuento de toda la gente, eso es producto de la imaginación, o realmente este ser del sombrero negro existe y está buscando lo que ahorita decía Paul. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Por qué se aparece? Si la gente no dice que diga cosas ni que lo ataque, sino él está ahí paradito, al lado de la cama normalmente. ¿Qué quiere este ser? Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. señorita, buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió con el hombre del Gracias. sombrero? Hola, Daniel. Pues bueno, la verdad quise llamar porque considero que sí existe, es una historia real y porque hay algo que me lo comprobó años después de verlo. Todo sucedió pues en la casa de mi abuela, yo tenía aproximadamente 10 años, eso fue hace 20 años, tengo 34, y esa noche en la habitación, recuerdo pues tuve pesadillas, me desperté sudando, Sí, cuando veo al lado de la cama estaba este personaje, como se ve y ustedes lo ponen en las redes sociales, con sombrero negro, no se le ve el rostro, es totalmente negro, muy alto, demasiado alto, estaba sentado, pero igual era una figura muy alta. sí, Yo ahí pues era una niña, me tapé con las cobijas y empecé ahí como a rezar y ahí ya me quedé dormida. Y nada, pues ahí yo seguí. Quiero aclarar que yo no tenía conocimiento de ese personaje, nadie me había contado de él, no había visto películas de terror, como para esas personas que piensan que uno de pronto por su gestión ve ese tipo de cosas. sí, Así pasó y años después, hace 2 años, en un viaje con mis primos vivieron también en la misma casa. Mi prima durmió en esa habitación después de yo irme de ahí y ella pues siempre ha tenido pesadillas y mi tía tenía que dormir con ella, pero nunca hablamos del tema o qué era realmente. Hace 2 años, ellos ya tienen 30 años y en un paseo tocamos el tema de oye, ¿tú por qué vivías con miedo en esa habitación? Y el hermano de ella, mi otro primo, dice, sí, es que ella tenía mucho miedo y yo me quedé esa noche con ella y vi ese señor de sombrero negro. Yo ahí quedé paralizada. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Usted vio esa figura? Y dijo, sí, ¿por qué? Yo le dije, pues yo también la veía de niña. Pues sí me impactó mucho porque imagínate, después de muchos años, sin buscarlo, sin hablarlo, salió esa conversación y mis primos pues me dicen eso, pues yo quedé muy asombrada, empecé a buscar en redes sociales y me di cuenta que era muy común y por lo que pude ver pues se le aparece a niños y realmente se alimenta como del miedo de los niños. Entonces, pues esa fue mi historia y sí me impactó porque años después pues lo pude corroborar con la historia también de mis primos
y pues sí, creo firmemente en ese personaje. Narrador de historias, buenas noches, señor. ¿Qué le pasó a usted con el hombre del sombrero negro? Buenas noches, Tripas, ¿cómo estás? Bien, Un señor. saludo para ti y para todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Ve, Tripas, para resumir mi vida ha sido sucesos que para muchos serán historia, pero he tenido tiempo de documentar, grabar, tomar fotografías de lo que les voy a contar. Mi vida, eso comenzó en mi juventud. Yo era terco, así como el muchacho que acabo de llamar. Me fui para un río y básicamente me ahogué, Tripas, por así decirlo. Me revivieron y desde ese momento para acá pues mi vida cambió. Comencé a ver cosas que no tenía que ver. En mi tiempo de soledad, pues he experimentado muchas cosas, pero te voy a contar esa en esencial. Después de ese suceso, comencé a tener sueños con un hombre de un sombrero, pero no era sombrero grande, un sombrero de copas como antiguo, vestido con un abrigo hasta las rodillas, lleno de botones, tiene un reloj de cadena que va hasta un bolsillo y las botas son de cuero. En el sueño el hombre me habla cosas que ni se me pasan en la imaginación, como la siguiente. Me dice cosas como: cuando la flor de tu fruto florezca, los caballos así no corran sudarán, la leche de las vacas se cortará y los pájaros en la noche cantarán, porque así él los mandará. Bueno, al fin y al cabo sueños, digo yo. Debido a ese problema, tuve que ir ante el médico, me mandaron a psiquiatría, todo eso, porque para las personas estos temas es de locos, porque si tú le cuentas a una persona que te están pasando esas cosas, te catalogan como loco, pero por eso me he tomado el tiempo de tomar fotos, de grabar, con miedo y todo, te lo admito, porque es la verdad, con miedo, pero lo tengo documentado. Los últimos sucesos que me han pasado con él fue exactamente hace 4 días para acá. Sentí que llegó hasta el pie de mi cama. Yo también duermo de lado, pero mirando hacia el rincón de la cama. Y te cuento que sentí esa presión en el pecho y esos brazos grandes como cogiéndome. No me pude mover, Tripas. Sentí el pánico más terrorífico que he sentido en la vida. Te lo cuento y me quiebro porque es como impotencia. Anoche yo tengo todas las costumbres de que me acuesto, rezo, en fin, pero me he estado despertando entre las 2:40 a 3:30 de la mañana. Anoche me levanté, yo duermo con una gatita que se llama Tati. La gatica se levantó, salió de mi habitación primero, pero pegó un ñarrido que me frené, Tripa, me frené. Esa gata fue tanto el miedo que se brincó por la ventana y quebró los vidrios de las celosías. Abrí la puerta de la habitación y en el comedor estaba sentado la sombra del tipo con un sombrero. Encendí la luz y ya no lo vi. Les digo a los demás que muchos tomarán esto como un juego, pero es un tormento. ¿Qué hace al presentarse, alimentarse y ratificar que él existe? Muchos dicen que no existe, pero él quiere que lo vean, porque el solo velo infunde miedo. Debido a eso, he escrito, es una forma como de escape, escribir esas historias, porque me gusta investigar y, como les digo,
El que guste le muestro mis videos y mis fotos. Pues narrador de historias, fuerte los sucesos que ha vivido y también interesante la forma en que describió él al hombre del sombrero que él ha visto, ¿no? Pues, Buenas noches, Daniel. buenas noches, bienvenido. ¿Qué le sucedió con ese hombre del sombrero negro? Bueno, Daniel, pues este pasa, yo vivo aquí en la ciudad de Villavicencio Sí, y yo tenía como 12 o 13 años en ese tiempo en una partecita afuera de Villavicencio que se llama La Cuncha. Nosotros vivíamos en una casa en arriendo, en una piecita, con mis papás, mi hermano, y la entrada era pues por la parte de atrás de la casa. Nosotros teníamos que pasar ahí por la parte del monte para poder entrar a la pieza. Esa noche mi mamá me mandó por allá un mandado y yo iba saliendo y sentí como una presencia encima del árbol. Y cuando yo volteé a mirar el árbol, en toda la copa estaba la figura del hombre del sombrero negro. Estaba en la copa del árbol. Y pues yo me quedé, mejor dicho, paniqueado porque yo no sabía ni qué hacer. Lo único que yo, mejor dicho, pude hacer fue salir corriendo y gritar, prácticamente llamar a mi mamá y salir a buscarla. Y cuando salieron ellos a buscar, a verificar qué era lo que había, pues no había ya prácticamente absolutamente nada en los árboles. y para usted, ¿quién es este hombre que usted vio en esa copa de ese árbol? No, la verdad, pues no sabría decir quién, porque yo pues nunca, así desde pequeño, pues a mí nunca me han asustado y ahorita pues ya mayor menos, entonces no he tenido así como experiencias con eso, solamente desde ese tiempo, desde esa infancia. Muy bien, Daniel. Muchas buenas noches a todos aquí escuchando las historias que todos cuentan de esta extraña figura asombrosa que está en todo el mundo del hombre del sombrero. El hombre del sombrero negro, Esteban. Usted, arranquemos antes de que me cuente de pronto algún par de historias sobre este hombre, pero ¿usted lo ha visto? Nunca he visto un hombre del sombrero, nunca he visto ninguno de los acechantes, como les llaman, los parapsicólogos o la gente sombra o la shadow people, que son 4 clases que aquí los han hablado muy bien. Nunca lo he visto. ¿Usted cree que por más de que usted no lo ha visto, usted sí cree que existe este ser que se le manifiesta a tanta gente? Pues hay explicaciones científicas que dicen, por ejemplo, que cuando uno está a punto de dormir, entonces uno entra en estos espacios que llamamos duermevela, vigilia, en los cuales el cerebro de alguna manera puede interpretar las sombras, se puede quedar en lo que llamamos parálisis del sueño, y entonces se tiende a ver este tipo de seres, ¿no? Con un sombrero. Pero más allá de la explicación científica, que incluso han visto a chicos que tienen epilepsia, y cuando tienen ataques, algunos dicen ver sombras. Entonces muchos dicen que es simplemente el cerebro que interpreta de alguna manera los signos que hay alrededor de él y los convierte en estas figuras. Sin embargo, lo que es extraño es que mucha gente también los ve de día. Los ve de día, se los encuentran. Y además hay gente que dice que incluso ha llegado a tener contactos muy cercanos con estos seres sin estar dormidos, ¿no?
Mire, uno de los casos más asombrosos que está publicado en una página de internet que se llama Espacio Misterio, que lo investigó un señor que se llama Miguel Pedrero, que es uno de los investigadores más famosos de España. Tiene que ver con un encuentro con un hombre del sombrero en el año 2012 que es diferente a todos los demás. ¿Por qué es diferente a todos los demás? Porque quedó registrado, así como otro que les voy a contar también de España, cuando una señora que se llamaba Marisol Sánchez iba manejando en el carro. Imagínense, manejando en el carro. Aquí no es que estuviera durmiendo, no es que estaba en parálisis del sueño, no, ella iba manejando en el carro en una carretera de una zona de España que se llama Cáceres, imagínense ustedes. Y ella iba ahí, y esto está registrado incluso en reportes, en una zona llamada Saucedilla, es un pueblo pequeño allá en España, zona de Cáceres, y dice que de repente cuando iba manejando el carro vio de frente, sin darse cuenta, o sea, ya encima, ella frenó muy duro en un carro automático que llevaba, vio una especie de figura ensotanada, una criatura con una sotana, dice ella, con una sotana larga, 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 y aquí es cuando es bastante extraño porque dice que a pesar de que era oscura y negra, cuando ella iba, porque era de noche manejando, a pesar de eso, ella dice que alcanzó a estrellarla, que esa figura tenía un sombrero y que lo más extraño es que la luz del carro, las farolas del carro, no la podían atravesar. Y esto es lo que da más miedo, porque ella dice que cuando la luz del carro le daba al frente, no tenía ropa, era como si absorbiera la luz, que era muy, muy oscuro. Eso dice ella y lo dijo frente a la policía. Dice que ella se asustó muchísimo porque pensó de pronto que era una persona, se bajó y que efectivamente vio que era una especie de ser muy grande, muy alto, con un sombrero negro que se perdió entre el monte. Es uno de los casos más asombrosos porque es del año 2012, vuelvo a decir, y tuvo reporte policial y ella asegura que vio a este ser largo y negro, ¿no? Esteban Cruz Niño relatando historias del hombre del sombrero negro. ¿Otra historia más del hombre del sombrero, Esteban? Sí, señor. En Mendoza, una ciudad de Argentina, Sí. dicen que allá hay un muy bonito zoológico. Pues ya mucha gente no habla mucho de los zoológicos, pero lo pueden encontrar en el diario de Mendoza. Fue publicada esta noticia en el año 2023. Dicen los guardas de seguridad del zoológico que a veces ellos las cámaras se activan. Ellos tienen unas cámaras porque mucha gente puede robarse los animales o viene a hacer daño o los animales mismos se pueden escapar. Iban a revisar y no había nada hasta que, dicen ellos, lograron encontrar que había un extraño ser, una figura que tenía como una especie de sombrero negro. Incluso se ha dicho que lo trataron de atrapar porque les da mucho miedo. Y en el diario de Mendoza dicen que hay una interacción extraña con uno de estos seres. Además, escuchen muy bien, en unas formas, en algunas zonas de España, en una región que se llama Las Urdes, y ahí también en España se dice que hubo un contacto con uno de estos seres que son muy raros. En un diario, en un acta de 1908, aparece una historia muy rara que dice que un grupo de pastores vio una criatura larga, grande, dicen que tenía un sombrero, les dio miedo al comienzo, después pensaron que era una persona con mucho dinero, muy alta, y dicen que caminaba en medio de los campos y que duró varios días dando vueltas. Eso no lo digo yo, le hice un acta de 1908 y le llaman el tiznado. Le llaman el tiznado y el documento está porque ellos fueron a decir que había un extranjero extraño que llevaba un sombrero negro. Lo raro es que después empezaron a decir que esta criatura no tenía pies y que a veces caminaba como si flotara. Y es que hay muchos tipos de
acechantes, criaturas de la oscuridad. Está el de ojos rojos, está el ensotanado, está el hombre del sombrero y está otro más que dicen que es pequeño, que es como un duende. Y todos estos lo llaman la gente sombra o the shadow people. La teoría dice que estos seres de pronto viven en otra dimensión junto con nosotros y que los podemos ver solo en momentos determinados y que parece que surgen en medio de tragedias. Entonces, hace poco, le cuento esta última historia, hace poco hubo unos incendios terribles en Chile, terribles, una de las peores tragedias que ha habido Chile, y hubo muchos reportes de personas, no lo digo yo, lo pueden buscar, hombres sombra Chile, incluso grabaron una especie de criatura ahí que aparecía en medio de las llamas. Dicen muchos que cuando hay tragedias aparecen. Entonces en Chile durante los incendios son muchas las personas que decían que veían gente sombra o hombres del sombrero justo en los lugares donde se quemaban casas y donde incluso murieron personas. Buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Qué le pasó a usted con el hombre del sombrero negro? Bueno, realmente voy a serle sincero. No exactamente con el hombre de sombrero negro, pero sí he visto figuras negras y he visto una cantidad de etcétera en mi vida, ¿no? Pero ha visto al hombre del sombrero negro. No, pero he visto seres oscuros como agujeros negros, como una oscuridad profunda, enorme. Bueno, esos son otros seres, tal vez serán otros demonios, otros seres extraños. Hoy nos enfocamos en el hombre del sombrero negro. Hoy nos estamos enfocando en ese hombre. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo era el sombrero? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hacía? ¿Listo? Hoy nos enfocamos en eso. Hay días de tema libre donde usted podrá contar acerca de las sombras extrañas negras que ve o los agujeros negros que ve, que ya nos vamos por otro lado, ¿no? El tema es el hombre del sombrero negro. Diego, en redes sociales, buenas noches, puede encender su micrófono. ¿Qué le pasó a usted con el hombre del sombrero negro? Hola, Tripas, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Bien, señor, bienvenido, cuéntenos. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos. Estoy llamando desde Ibagué. Esta historia que le voy a contar sucedió en mi niñez, en mi adolescencia. Y son esas vacaciones que usted tiene cuando sale del colegio en Semana Santa. Sí. Y pues mi familia es numerosa, mi familia son varios primos, tíos, es una familia de harta familia. Entonces decidimos irnos a la finca de mi bisabuelo en Saldaña, pero la finca no queda en el pueblo, queda a la salida del pueblo, queda en una vereda, ¿sí? Sí. Entonces, las veredas en esa época, yo soy del 82, más o menos, no había celulares en esa época, digámoslo así. Es todo oscuro. Usted cuando se queda en un lugar así como una finca que queda hacia las afueras, no se logra ver ni las manos cuando está así oscuro, ¿sí? Transcurrió la Semana Santa muy bien, bañarse en el río Saldaña, pasarla muy rico y todo. Llegó el miércoles y estábamos ahí reunidos, almorzando con la luz del bombillo cuando se fue la luz. Más o menos tipo 11, 12, la finca tiene vacas y tiene toros. Y es la primera vez que se acercaban tanto a la casa, ¿sí? Y se acercaron muchísimo y se echaron. Entre el broche es, digámoslo así, donde queda la entrada de la finca, Ya. ¿sí? Hasta la casa de la finca que queda casi cerca al cerro. Y ellas se acostaron y se echaron ahí entre el broche y la casa, echadas. Cuando empezamos más o menos tipo 11:45, 12 de la noche, se acercan al broche y yo al principio no lograba verlo,
lo admito, no, todo el mundo, pero sí ve esa persona que está en el broche, decían, y le gritaban desde la casa, ¿no? ¡Ey! ¿Quién es usted? A la orden, ¿sí? Pues porque no habían fincas cercas. Era un señor altísimo de sombrero negro, pero tipo vaquero, pero tenía ruana y es raro porque es época de sol, o sea, es época de calor, es una tierra caliente, ¿sí? Era todo de negro. Hay un señor que cuida la finca, que no recuerdo el nombre ahorita en esta época, pero era el que cuida la finca. Y él dijo, yo me acerco a la puerta, al broche, ¿sí? Y se fue con su linterna hasta el broche y alumbró la linterna y no había nadie. O sea, se acercó hasta poder alumbrar el broche y no veía a nadie. Y se devolvía otra vez a la casa y ve, no hay nadie. Y decía, pero ahí está, ahí está. Y ahí se lograba ver de nuevo otra vez la silueta de la persona pegada en el broche sin saludar, sin decir nada, estático totalmente, sin mover una mano, sin mover un pie, solo ahí, estando ahí en el broche, ¿sí? A la luz oscura de lo que daba la luna y las estrellas nomás, lo que se alcanza a ver de una silueta de una persona a lo lejos, pero no se veía cuando se acercaba a alguien con la linterna, no había nadie. Pero sí cuando nos alejábamos y nos hacíamos. Y lo más extraño de todo era ver nosotros que las vacas y todo se comportaba extraño esa noche. Estuvo ahí un rato que nosotros pudimos verlo, le gritábamos, nos acercamos, pero no se veía nada y cuando nos devolvíamos volvía a aparecer. Hasta que finalmente desapareció esa noche. Fue la única noche que pudimos ver esta persona con el sombrero negro. Hola Dani, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted con ese hombre del sombrero negro? Gracias, muy amable. Bueno, pues en primera instancia puedo decir que por experiencia familiar, una tía en Honda, Tolima, especialmente en el barrio El Rosario, quien pueda conocer, siempre pues sí, como a manera adolescente, ella me comentaba que alguna vez vio la aparición de un jinete, pues obviamente venía sobre un caballo en medio de la noche, un señor con un sombrero y todo el tema. Sí. Bueno, pero son cosas que venimos a relatar hace poco, dado a mi experiencia personal, a muy tierna edad, siendo niño, yo le aproximo 7 años quizás, si no es que menos. Sufría muchísimo de terrores nocturnos, ¿sí? En medio de la noche yo lloraba, gritaba. En algunos tengo memorias donde pues estoy como durmiendo y siento que me mueven y me despiertan, son mis papás preocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo me quedo como asustado de qué onda. Y me toco la cara, estoy lleno de lágrimas, ¿sí? Así como sudoroso todo el tema. Bueno, y así fueron muchas noches, ¿no? Me acuerdo especialmente en uno de esos sueños, estoy como dentro, digo yo, pues a esa manera imaginativa así del momento, es como estar dentro de una calabaza, es una cuestión, una sala súper encerrada, un tono naranja, sí, pero que no hay casi luz. Bueno, yo iba caminando allá adentro, veo como un estilo de fogata, ¿sí? Sobre ella hay una olla. Sigo caminando y voy mirando, pero cuando me doy cuenta, había una sombra masculina. Es una forma de cuenta a manera de dibujo que hacemos una silueta y la pintamos de negro, tal cual, una sombra negra. Y lo que me impactó, pues,
que tenía un sombrero. No es un sombrero largo ni tampoco de copa pequeña, era una cuestión punto medio. Pero cuando veo detrás de este habían dos seres más de pie, ¿sí? Para mí el terror fue absoluto, pero yo me enfoqué especialmente en este tipo que estaba frente a la olla y en un momento empieza como a batir, ¿no? Lo que hay por dentro en ese cocido, llamémoslo así. Y eso fue como la experiencia más brutal y que yo las conservo, mejor dicho, desde que era pequeño, y al parecer en la familia pues sería como el segundo caso de aparecer. Y eso es lo otro, ¿no? Lo que le pasa al que lo vieron muy de niños y aún lo tienen en el presente. O sea, así de marcada queda la experiencia. Aló, buenas noches. Cuando yo era como muy pequeñita, hace como 22 años atrás, nosotros jugábamos mucho al escondite. Y pues yo tenía un hermano 2 años mayor que yo y siempre me escondía con él. Y mi mamá nos decía, si van a jugar, no se escondan en las casetas. Era un pueblo del Tolima y era cerca de, como en un barrio, esos barrios pobres, se puede decir, en que había un puente de tablas y casetas donde pues se veía mucha cosa. Entonces nos decían, no se escondan allá porque les puede pasar algo. Bueno, nosotros nunca le paramos bola a eso. Yo me iba con mi hermano y otro niño más y nos escondimos en una caseta. Y esa noche el niño pegó el grito, salió corriendo y mi hermano quedó como todo quieto en un momento. Pero cuando volteé a mirar para atrás, detrás mío había un señor más de 2 metros, yo creo, altísimo, dentro de esa caseta. Y lo más curioso era que estaba todo de negro, un sombrero que en esa parte pues del Tolima no se usa sombrero, ¿no? Entonces nosotros quedamos, mi hermano salió corriendo, yo quedé ahí, pero o sea, cosa de un lapso de que yo me acuerdo de, no sé, segundos, minutos, no sé. Mi hermano, como le tocaba responder por mí, él cuenta que se devolvió con todo y su pánico y miedo. Y yo ahí como Lela mirando, intentando ver la cara de algo que no tenía cara, que fue lo más impresionante a esa edad, de yo mirar que el sombrero era como que botaba como un oscuro que no dejaba verle la cara, y yo quedé ahí como Lela hasta que me cogió la mano mi hermano y me jaló. Vámonos que se la van a llevar, que eso es el diablo. Salimos corriendo y no jugamos más como por una semana, la verdad. Y Eso fue Alexa, ¿usted sí cree que ese era el diablo? ¿O ya ha pasado los años, como usted dice, hace unos 22 años? Hoy en día, ¿quién cree que es ese hombre? Ya que hay tantos comentarios, tanta gente diciendo que lo vieron. Para usted, ¿quién es ese hombre del sombrero negro? Yo no creo que sea el diablo. Yo creo, como dice de pronto, que puede ser personas de otra dimensión que caen en esta, porque no hablaba, no miraba, o sea, nada, parecía una estatua ahí parado. Y por más que yo me quedé mirándole la cara a una niña de como 10 años, mirándole la cara, y yo miraba, pero pues no se le veía, o sea, no había rostro ahí. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi historia básicamente sucedió aquí en Bogotá, en el barrio Bosa. Yo tenía aproximadamente entre 6 y 7 años. Sí. En esa ocasión yo dormía en una habitación con un tío y una tía.
y casualmente había una ventana central que daba hacia un patio. En esa noche, pues la noche estaba semiclara, imagino yo que había medio luna llena o algo así, y me desperté a la madrugada. En el momento en el que me desperté, digamos que me desperté privado, porque en la mitad de la ventana vi esa silueta del mismo personaje que todos hemos visto, que es el hombre alto, con un sombrero negro, con un color negro mate, sí, porque lo que he escuchado a través de toda la noche es que es un negro diferente. Asumo que es una energía negativa, porque a todos nos ha paralizado. Lo único que no puede hacer es mover los ojos, parpadear. Pues en ese momento en el que se me apareció, yo no podía moverme, ni siquiera acodiar a mi tío o a mi tía con los que dormía en la cama. Y yo lo único que hice fue cerrar los ojos y orar, recé el Padre Nuestro, que es lo que me acuerdo. Es una experiencia que, como lo acabas de decir, nos marca a todos, pues porque creo que es de las primeras experiencias paranormales que uno tiene en toda su vida. Y lo otro es que hay como un tema en común, y es que se aparece solo con los niños. ¿Sí? A la mayoría de personas se nos aparece es cuando estamos de niños. Entonces, pues eso también es inquietante. Lo otro que yo puedo analizar es que es un personaje negativo que pertenece a una época específica, ¿sí? Le pongo yo, no sé, de 1800 hacia estos años. Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún tipo de cultura, ni precolombina, ni creo que haya culturas egipcias que hablen o toquen el tema de una presencia con esa descripción física, ¿sí? Lo que sí recuerdo es que ese ser o ese espíritu, porque yo creo que es un espíritu de otra dimensión, porque para moverse de un lugar a otro por todo el mundo, tiene que ser un espíritu y viajar en otro tipo de dimensión, ¿sí? No es omnipresente, pero sí viaja por diferentes partes del mundo, de diferentes regiones. Lo que sí recuerdo es que me decía cosas muy rápido, y lo que me marcó y lo que más generó recordación a mí es que tenía una risa muy fea, muy macabra. Eso es algo que recuerdo pues hasta el día de hoy. Y digamos que haciendo un paréntesis en esta historia, en la casa de mi abuela, que fue donde se me presentó ese tipo, Sí. no sé, yo tenía 18 años, yo me quedé en el segundo piso viendo televisión, después bajé, pasé justamente por esa habitación, por ese corredor donde se me presentó esa persona, pero vi salir de un apartamento una sombra oscura como de un joven. Le pongo yo unos 17, 18 años a la presencia o a la que pasó, pero era igual, un negro mate. Y cuando pasó por mi lado, o sea, digamos que en ese tiempo, en ese momento no sentí miedo ni pánico ni nada, sino que sentí como cerca del oído cuando pasa algo rápido y se siente la velocidad del viento. Entonces, hablando así con amigos del barrio ahí en Bosa, varias personas han visto esa misma presencia de espíritus en la cuadra y en diferentes casas. Y en San Andrés, después yo vi ya como cuando tenía 11 años, y pues es otro tema, ¿no? Pero se me apareció la mano peluda. Y hablando con una hermana después de muchos años, ella me dijo, no, a mí también se me apareció esa mano peluda en San Andrés, pero pensé que era algo que perseguía a mi mamá, y yo le decía a ella, no, yo pensaba que era algo que estaba en la casa. Entonces, pues esa es mi historia.
Gracias, mala conducta. El hombre del sombrero negro, mire, él dice que de mucho protagonismo en Bosa, no hacia el sur, saliendo de Bogotá, los que van hacia Melgar y todo, pasan ahí por Bosa, un abrazo también a la gente en Soacha. Pero bueno, él dice en Bosa, dicen en las cuadras o algo, han visto a este hombre del sombrero negro. Un abrazo a la gente que nos oye en Bosa. Y a lo mejor está el hombre del sombrero negro ahí, dando una vuelta a ver en qué casa se aparece la noche de hoy. Buenas noches, Dani, ¿me escucha bien? Perfecto, señor, bienvenido. ¿Qué le pasó con ese hombre del sombrero negro? Bueno, propiamente a mí no, pero en zona rural del municipio de San Juan de Río Seco, a mi tío se le aparece esta entidad en camino de herradura. Sí. Cuentan también que de muchas de las personas con las que confluimos en zona rural de San Juan de Río Seco, que esta entidad se asocia al demonio. En alguna ocasión, una persona de las que son tan cercanas a la familia relata que se despedía de esa entidad diciéndole, como es muy común allá, buenas noches, Dios lo bendiga. Cuando hace esa referencia a Dios, empieza a formarse una tormenta, una tempestad, y el Señor se priva, aparece como a los 3 días, al mediodía despierta y todo el mundo lo da por desaparecido y se asocia que esta entidad es propiamente el demonio. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, perfecto, bienvenido. Yo tuve 2 casos. Uno de esos casos fue hace muchos años, hace como 16 años. Nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos en un segundo piso. Y nosotros dormíamos con mi hermana y mi mamá en un solo cuarto. Yo dormía con mi mamá y mi hermana dormía pues en una cama aparte. Y la puerta que teníamos no tenía chapa, o sea, quedaba solamente el hueco como tal. Y alcanzábamos a ver pues las escaleras del tercer piso de la terraza, no de frente sino de lado. Y las tejas eran de plástico y pues obviamente se entraba mucha luz. Sí. Y nosotros estábamos ahí cuando de un momento a otro empezamos a escuchar unos pasos en la terraza. Y yo pensé que era un ladrón. Y entonces yo empecé a asustarme y mi hermana también se empezó a asustar. Cuando de un momento a otro escuchamos que la puerta de la terraza se abrió y empezamos a ver bajar un señor totalmente de negro con un sombrero y bajaba las escaleras, pero no se escuchaba casi. Entonces nosotros nos empezamos a asustar con mi hermana. Cuando de un momento a otro vimos que un ojo estaba mirando, o sea, sobre el ojo de la chapa, que no estaba obviamente, y nos estaba mirando. Entonces nosotros con mi hermana empezamos a gritar y nos tapamos totalmente de pies a cabeza. Cuando de un momento a otro nos destapamos, y mi mamá nos empezó a decir, pero ¿por qué gritan? Que esto, que lo otro, que no es nada. Y nosotros nos destapamos y bueno, pasaron los días y volvimos al tema de hablar con mi mamá y mi hermana sobre eso. Y mi mamá nos dijo, sí, yo lo vi, pero pues no les quise contar porque obviamente pues les iba a dar más miedo. Y el otro caso fue que, no sé, después como de 2, 3 años, con mi hermana a veces tenía como tendencias de eso. Y en una de esas, el cuarto de nosotros quedaba al lado del patio. Y pues obviamente pues ahí en el patio alrededor quedaban las tejas de los demás vecinos de las casas. Y en una de esas mi hermana, eran como tipo 8 o 9 de la noche. Y en una de esas mi hermana salió al patio y yo no sé, creo que estaba hablando con una persona, algo así.
por celular y se botó una de las tejas allá a los vecinos y la altura era como de metro y algo. Y mi hermana cayó sobre encima de las tejas. Y salimos con mi mamá pues a mirar qué había pasado y pues mi hermana estaba inconsciente. Y nosotros apenas nos fuimos a como alzarla en la puerta de esa, como por decirlo así, ese apartamento, había un señor totalmente de negro mirándome pues como tal hacia donde estaba mi hermana. Sí. Y pues yo me quedé mirándole y se me hizo muy raro. Y el man no solo me miraba y como que alzaba la cabeza como saludándome, pero pues, o sea, solo se veía como tal la silueta y de ahí para adelante la alzamos, la llevamos y ya desde ahí no lo volví a ver ni nada. Pues mi tía sí a veces cuando iba a la casa decía que veía un señor totalmente negro, pero a veces lo veía con un perro. Pero el resto no he tenido así como más casos. De ahí para adelante han pasado como 16 años y no he tenido como más encuentros con esa persona o con ese ente, por decirlo así. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi historia es muy breve porque la verdad que me cagué del miedo. Yo he sufrido varios episodios de parálisis mientras duermo. Se me queda todo el cuerpo paralizado. Y en una de esas, yo lo único que puedo hacer es escuchar y abrir los ojos. Y en una de esas abrí los ojos y recuerdo que estaba a oscuras en el cuarto y vi como la puerta de mi habitación se abría así poco a poco. Y lo único que pude ver es una sombra enorme, grandísima, que se tenía que agachar para pasar por la puerta. Y era todo oscuro, o sea, yo lo que vi era como una sombra y tenía un sombrero así muy grande, tan grande que no le podía ver la cara. Era como, lo único que recuerdo es que si se gabardina, un abrigo así hasta el suelo y el sombrero grande, que era más característico. De ahí lo que hice fue cerrar los ojos porque estaba cagado del susto. Y no, pues ahí también, unos meses después, mi hermana me contó que le pasó lo mismo. O sea, exactamente igual. Ella también sufre de episodios de parálisis. Y igual durmiendo abrí los ojos y lo vio ahí sentado al pie de su cama. Entonces ahí sí es medio extraño, yo no entiendo, yo no sabía que tanta gente le había pasado lo mismo y pues nada, eso, nada más. Y para, muy usted, extraño. y para usted, que lo vio también su hermana, para usted, ¿quién es ese hombre de negro? ¿Con qué lo asocia? ¿Un demonio? ¿Quién es? No, pues yo no lo asocio a nada, pero mi hermana sí que ha ido varias veces al psicólogo y la que le ha dicho la psicóloga es que lo puede asociar al padre, a nuestro padre, que nos abandonó. Entonces, no sé si es algo, tiene algo que ver con la mente o algo, no lo sé, pero los dos lo vimos y no sé, muy fuerte. Señorita Laura Yasmín, buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted con el hombre del sombrero negro? Hola Dani, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señorita, adelante. Bueno, yo tengo dos historias pequeñas. Una se trata de una vez este hombre de sombrero negro estaba entre dormida y estaba como en ese sueño que uno está despierto, que sabe que está en su cama, pero está entre dormido y no se puede levantar, como parálisis del sueño. Sí. Y estaba en mi pueblo, yo vivo en la ciudad, pero estaba en mi pueblo de donde soy y estaba en la carretera principal. Y del lado, al frente de mí, estaba un hombre con sombrero negro y no me dejaba pasar.
sea, yo como que quería ir a verlo y no me dejaba pasar. Luego, bueno, yo me desperté súper azarada y me levanté súper azarada y mi mamá como a la media hora llamaron que mi abuelo se había muerto. Después de eso, lo seguía viendo, pero en mi casa. Lo veía, teníamos como un sofá y por lo general estaba ahí sentado. Era un hombre vestido de negro totalmente alto, incluso, o sea, las piernas le quedaban muy altas para estar en el mueble que teníamos en la casa. Entonces, después de un tiempo empecé a ignorarlo, pero lo veía con el rabito del ojo y en definitiva estaba allí. Luego, después de un tiempo, yo le comenté a mi mamá y me dijo que orara. Mi mamá es muy religiosa, así que ella como que oró, trajo un pastor, yo no sé, yo no estaba aquí en la casa, pero fue muy fuerte esa época, tenía pesadillas. De mi mamá no le gusta que sueñe porque siempre dice que pasan cosas malas. Un día también soñé que pasaba algo así con un hombre negro y mi abuela cayó en el hospital. Entonces, eso era lo que quería contar. Buenas noches, Dani. Gracias, señor. Bienvenido. ¿Qué le pasó a usted con ese hombre del sombrero negro? Dani, mira, te cuento. Yo he llamado varias veces, he contado historias de la zona del eje cafetero, por el lado de los nevados, Sí. de una parte protegida de la ciudad. Se llama el Parque Los Nevados, pues eso comunica con el Quindío, Caldas, varios. Es una zona volcánica y de nevados, ¿cierto? Ok. Bueno, te voy a contar que hace mucho tiempo, hace unos 28 años. ¿Puede bajarle un poquito el radio, por favor, allá al fondo? No tengo el radio a mi lado, está súper lejos, ni lo alcanzo a escuchar, Dani, no sé qué pasa. No, yo lo oigo aquí. No, mira, te lo juro, no lo tengo aquí al lado. Está lejísimos. Ah, qué raro. Bueno, yo lo oigo ahí cerquita porque oigo su voz, bueno, doble. Pero bueno, ¿y qué pasó ahí con el hombre del sombrero? ¿Será porque tengo manos libres? No creo, ¿cierto? No sé, extraño, pero bueno, ahí se le oye bien. Vamos con la historia, adelante, tranquilo. Bueno, Dani, mira, una noche se escucharon unos ruidos en el techo durísimos. Pues lo primero que yo pensé era que había sido un gato, pero había sido muy fuerte, o sea, era un sonido que fue extraño, porque por ahí, a la altura donde estaba en un segundo piso, solo gatos pueden subir, y si una persona se sube, pues rompe el techo porque es eternidad. Yo me asomé por la ventana que daba hacia la calle. O sea, hice como un Cristo desde el borde de la ventana para poderme subir la cabeza y mirar encima del techo un poco. Sí. No sé si me hago entender cómo... Sí. Listo, bueno. Resulta de que miré y vi. Dani, era un ente muy alto. Yo diría que un poco más de 2 metros, 2,10, 2,20. Este tipo iba todo de negro o era como tal una forma como de sombra, pero no era un ser humano.
porque medio alcanzaba a dar un poco la luz de los postes de la calle. Bueno, cuando lo miré hacia la cabeza, pues yo estaba muerto de miedo. Cuando lo miré a la cabeza, el tipo tenía sombrero, pero no se le veía el rostro ni nada. Lo que más me asustó fue que cuando miré hacia los pies, no estaba tocando. Yo escuché ahorita una historia también parecida, que flotaba. O no sé si fue Robles el que contó algo así. Que no se le veían pies, sino que flotaba. Sí, varias personas lo ven de esa manera. Sí, mira que no se le veían los pies, pero ahí va la rara de la historia. Cuando él me vio, siguió el camino por encima del techo y él tenía como una energía o una fuerza que hacía que traqueara el techo. ¿Me hago entender? Sí. Como emanaba como una fuerza. Bueno, el tipo llegó y se fue detrás de unos tanques de agua, esos de Eternit, que ya no se usan, eso está prohibido. Grande. Y se quedó detrás del tanque. Cuando yo ya me iba a bajar, yo vi que él se metió detrás del tanque. Cuando miro y se había devuelto y me estaba mirando, parado en el tanque, fijamente. Uy, me dio mucho susto. Y bueno, esa es mi historia, Dani. Feliz noche. A usted, mi hermano, feliz noche. Hola. Eddie. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Me encanta tu programa. Muchas gracias, cuéntenos. Bueno, te cuento, pues mi historia no es pues conmigo. Mi abuelita falleció en el año 89-88 y ella estaba muy enferma. Ella tenía problemas del corazón y sentía muy enferma y ella vivía en una casa donde siempre se asomaba y en la esquina había una casa grande, abandonada, y lo que se cuenta es que ahí era una casa de esmeralderos y que había habido una matanza. Pero ella en los días que estaba bastante enferma, que se sentía muy enferma, muy mal del corazón, estaban haciendo estudios y siempre la veíamos mirando hacia esa casa. Y decía que siempre veía a un señor alto de un sombrero negro y que la llamaba y nos decía, ay, es que hay un señor allá que me llama, nosotros, abuelita, pero allá no vive nadie. Decía, pero es que yo siento que me voy a morir. Nosotros le decíamos, no, abuelita, no nos digas eso, que no, tú no te vas a morir. Y fue como una semana y a los 15 días ella falleció. Pues muy triste. Y esa es la historia del señor del sombrero negro con mi abuelita. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿qué le pasó a usted con ese hombre del sombrero negro? Listo. Mira, pues lo he visto, digamos, ya 2 veces. La primera fue en el municipio, te llamo desde Cali, pero esa vez fue desde Villarrica, eso que en el Cauca. Tenía como 11 años. Pues la casa donde vivíamos en ese entonces era familiar de los abuelos. Y ya como mi hermana había nacido, pues me dieron una habitación pues para mí solo. Okay. Y pues en esa habitación, pues como te digo, era casa familiar, han vivido primos, tíos, etcétera. Resulta que una noche la energía se fue, normal, nos acostamos temprano como las 9 y pues no podía dormir yo. Cuando de repente, a mí siempre me ha gustado dormir, es como, digamos, no con la cabecera, la cabeza a la cabeceta, sino al revés, los pies a la cabeceta y donde van los pies la cabeza. O sea, digamos al revés. Sí. Y esa vez sentí que
que alguien entró. Y cuando miro así por el rabito del ojo, como una que llamó ahora, cuando me doy la vuelta a la derecha, claro, ahí estaba ese señor súper alto, con sombrero negro, todo vestido negro, pero yo sí le vi los ojos como rojos. Ok. Yo de inmediato pues pego un grito, llamo a mi mamá, ¿hay alguien aquí? Mi mamá entra pues a la habitación y dice, ¿qué pasó? Le digo, no, había un señor aquí todo de negro con los ojos rojos. Ahí quedó el tema esa vez. Ya la segunda vez que lo vi fue en el 2000, fue en pandemia. Tenía, digamos, a mi ex suegro, ya que en paz descanse, al día siguiente que él murió, esa noche, él me pidió agua. Él no podía tomar líquidos porque pues, tenía una sonda, tenemos ahí médicos. Él me pidió agua y yo le dije, no, usted no puede tomar agua, pues mire que no puede, no me ponga en esas. Entonces lo que yo hice fue dirigirme a la cocina, pues verifiqué que todo estuviera bien, estufa cerrada. Ya cuando vine de regreso, pasaba por el cuarto donde estaba él, por el rabito del ojo fue el video de esa persona, así toda vestida de negro, con sombrero y los ojos rojos, y si me da susto, me paniqueo y de una salgo corriendo al cuarto donde estaba mi pareja y le digo, ve, mira que acabo de ver algo en el cuarto de tu papá, si quiere vamos a ver. Y listo, fuimos, encendimos la luz y no había nada. Pero a la madrugada, como a las 3 de la mañana, esa persona me toca, me llama, me despierta a decirme que el papá no respiraba. Cuando me paro y lo toco, estaba un tibiecito, claro, le ponemos un espejo aquí encima de la nariz, ya no se empañaba y ya no tenía pulso. Sí. Y algo que me da curiosidad es que cada vez que le hablo a mi mamá de eso, ella se pone como te digo, como que le da miedo, como que temor. No sé si ella también lo ha visto, pero ella no le gusta hablar de ese tema. Me dice siempre que olvide eso, que eso son cosas del maligno, cosas así. Eso es como tal es mi historia. Bueno. Buenas noches, Dani. Los oyentes también, buenas noches. Bueno, es un poquito larguita, pero es de lo mismo. Resulta que hace tiempo nos llegó una amiga de Venezuela y se estuvo 3 días aquí en la casa. Cuando eso yo tenía mi cuarto, era el último de la casa, que conectaba con el patio. Y en la noche que ella se quedó, al otro día ella me dice, mi niña, no meta hombre en la casa porque su mamá se puede dar cuenta. Y yo, pero yo no meto a nadie. Entonces digo, bueno, yo vi a entrar a alguien a su cuarto. Yo no le puse atención. Yo tengo 4 hijos, pero con eso estaba recién había tenido mi cuarto hijo. Resulta que los otros 3 son de alguien ya fallecido. Entonces yo, con el pensamiento, yo lo asocié a ese el espíritu del papá que nos está cuidando y todo eso. Resulta que cuando el papá del último niño se vino a quedar una vez, yo veía una sombra al lado del aparador y yo le dije, Chepe, párese, prenda la luz porque ahí hay alguien parado. Y él decía, no hay nada, es algo del ventilador. Y decía, Chepe, párese que ahí hay alguien.
y él no me puso atención. Entonces yo le dije, ¿se va a parar o no? Ahí hay alguien y nos está mirando. Entonces él se paró, prendió la luz, no había nada. Entonces a mí ya me empezó a dar como miedo. Yo le dije, no venga tan seguido a visitar al niño y trate de no quedarse. Otro día a él le agarró mucho el tarde porque el niño estaba enfermo, el bebé se nos enfermó, entonces él le agarró el tarde y se quedó. Cuando nos acostamos todos a dormir, yo empecé a soñar con unos ojos rojos. Y él me despertó a punta de cachetadas porque, según él, yo estaba llorando muy duro y estaba llorando fuerte. Entonces él me despertó a cachetadas. Cuando yo desperté, yo obviamente dejé de ver los ojos y revisé a los niños, revisé al bebé y todo estaba bien. La última vez que él se quedó, porque también le agarré tarde. La última vez que él se quedó, nos acostamos a dormir cuando no me podía mover. Yo era un peso feísimo y yo abrí mis ojos y vi la sombra que cada vez se hacía más grande encima mío. Era así, una sombra negra con el sombrero, con los ojos rojos, y yo no me podía mover. Y yo, Tatiana, no sé para esta sombra que mejor dicho, la ha atormentado el hombre del sombrero negro. Para usted, este hombre del sombrero negro, ¿quién es? A esta altura, para usted que ha vivido esas experiencias y todo, para usted, ¿quién es? Porque es que la oigo en medio de un ventarrón, el berraco, primero que está en la costa ahí en la calle, o es el ventilador, pero para usted, ¿quién es ese hombre? Pues después de eso, no lo volví. Después de eso, como yo lo desperté al papá del niño y él me pudo mover, y me pudo despertar, ya después no lo volví a ver, pero yo lo asociaba, no sé, a un espíritu que me seguía, pero de verdad esa última noche fue de terror para mí. No me podía mover y lo único que veía era algo inmenso encima mío. Buenas noches, tripas, ¿cómo está? Bien, gracias. Me llamo Julián. Pues como tal a mí no, pero sí le pasó a una prima. Ella trabajaba en un bar en el Tunal, en el Tunal. Y ella salía a las 3 de la mañana. Ella se empezó a obsesionar mucho con Marilyn Manson, empezó a escuchar mucho la música de él, y ella nos contaba, una vez reunidos a la familia, nos contó que llevaba un mes saliendo del bar y tipo 3 de la mañana pasando por un parque para llegar a la casa de ella. Veía a un señor de un sombrero negro. Él tenía un puro en la mano y un papel en la otra mano y lo iba quemando. Siempre que se lo encontraba a las 3 de la mañana, ella nos decía, no puedo dejar de ver a ese señor, siempre tengo que verlo, cuando lo veo no puedo dejar de verlo hasta que atravieso todo el parque. Ella, para que dejara de ver a este señor, que fue un mes que nos contó, y cuando nos contó eso ella lloraba porque, créanme, tripas, que se veía la desesperación de ella en la voz cuando nos contó. Dijo que ella lo que hizo fue dejar de escuchar a Manson y ir a la iglesia. Lo que le decía yo a ella, pero es que es raro porque yo también escucho a Manson.
Yo tengo un primo que también nos gusta mucho el rock y es raro que a nosotros no nos pase eso. Pero a ella le pasó eso, nos decía que era imposible dejar de verlo. Pero a ella sí se le presentaba, no en la parálisis de sueño, no dormía, sino iba caminando para su casa a las 3 de la mañana cuando salía y cerraban el bar. Ella se iba caminando, póngale unas que 10 cuadras y pasaba por un parque. Entonces, esa es la historia que tengo de una prima que le pasó con el señor del sombrero negro. Y pues yendo a la iglesia y dejando de escuchar esta música, que se me hizo muy raro porque pues no es tan pesada, le dejó de aparecer el señor del sombrero negro, Tripas.